Este tema obviamente de la calidad educativa viene sacando ronchas en cuerpitos caviares a un punto que en verdad me da mucha risa, me encanta. Pero más allá de lo que a mí me guste, yo quiero que se desmitifiquen muchas cosas, porque vienen pues muchas, digamos, muchas feministas, no muchos colectivos a decir que no, que lo que pasa es que nosotros somos una manga de cucufatos que no quiere que haya educación sexual integral en el mundo, ¿no? Que las cosas sigan el curso de la naturaleza y ya está, ¿no? Y no es así tampoco. Entonces yo creo que sí es bien importante aclarar. Juliana, bienvenida, ya está como speaker. Hola, ¿qué tal, Vania? Gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, vamos a empezar este espacio dando una breve introducción, Juliana. Yo creo que siempre es bueno, y sobre todo teniendo en cuenta que este espacio está siendo grabado y que después lo voy a poner en mis redes sociales, quiero que des quizás un panorama general y que quizás después de ti, Jorge, complemente, ¿no? Un panorama general de lo que está pasando y qué es lo que se está pidiendo para seguir el camino de la lógica y la razón. Bueno, lo primero es que ha llamado la atención todo el alboroto que se ha armado en el ámbito de las ONGs, sobre todo de las ONGs feministas y las promotoras del género, por este proyecto de ley que se aprobó el 18 de enero en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que es el PL que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú, que fue presentado por iniciativa del congresista de Renovación Popular, Esdras Medina. Yo he estado revisando y estudiando el proyecto de ley, es más, a la asociación que dirijo y a bastantes otras habían pedido también opinión técnica sobre este proyecto de ley, por eso es que lo conozco bien, porque también participé en una mesa de trabajo, etcétera, ¿no? Y el proyecto de ley básicamente lo que hace o lo que busca es que los padres de familia tengan una participación, a ver, creo que lo he planteado mal, regula o llena un vacío que existe ya en la ley, que es que los padres de familia tenemos el derecho de participar en el proceso educativo escolar de nuestros hijos. La Constitución Política. Exacto, que es por cierto lo que hablábamos el space pasado con Yuli también De Calambroyo, lo ¿no? de O la sea, era ESI. el hecho de que, exacto, que nos dejen participar, o sea, ya más allá de que el sesgo acá o el sesgo de allá, o sea, de verdad lo que necesitamos es que nos permitan dar siquiera una opinión. O sea, de hecho, eso está contemplado y seguramente Jorge, que ya ha tuiteado esto un montón y él es abogado, nos va a poder decir en cuchumil documentos, artículos y tal, donde está contemplado este derecho que básicamente es que nosotros, los padres, somos los educadores en valores preferentes de los niños, ¿no? Pero bueno, este PL lo que hace es decir, ok, ante este derecho que ya existe en distintos documentos, incluido en la Ley General de Educación, vamos a, de alguna manera, reglamentar y hacer efectiva esta participación de los padres con el fin de mejorar la calidad de los textos o del material educativo. En ningún momento el proyecto de ley dice para ir en contra del enfoque género, para erradicar la ESI, para quitarle rectoría al Minedu, para nada. Dice exactamente esto que les estoy diciendo. O sea, vamos a reglamentar o vamos a activar de alguna manera o regular la participación de los padres y pone ciertos mecanismos, como por ejemplo el tipo de asociaciones que pueden revisar los textos, cómo el Minedu tiene que avisar que ya están estos textos, cuántos días tienen las asociaciones de padres para comentarla, pero finalmente es el Minedu quien decide y quien como órgano rector decide qué materiales se sacan. Bueno, esto es el proyecto de ley. Un día antes de la votación, que por cierto fue muy buena porque de los 16 asistentes, 14 votaron a favor, una abstención y uno en contra en la Comisión de Educación, han salido todas las ONGs
o personas tipo Flor Pablo, que evidentemente tiene intereses, yo ya lo puse en mi Twitter, ¿no? Personales, porque su esposo tiene un eje de género que factura millones, ¿no? O Marisa Glave, etcétera. Todas las personas o asociaciones que promueven el género indignadas diciendo que lo que se busca es eliminar la educación sexual integral. Entonces, claro, todo el mundo sí, los antiderechos, y encima han tenido Flor Pablo sobre todo y Marisa Glave claramente en un artículo diciendo que los padres de familia no somos ni siquiera aptos, o sea, más o menos somos una especie o sea, huecos cerebrales, ¿no? Para revisar textos ni ningún tipo de contenido que reciban nuestros hijos. O sea, a ese nivel han llegado de descaro de discriminarnos y decirnos que no somos capaces. O sea, nos han dicho incapaces de revisar esto. Entonces, usan una serie de, que lo podemos ver más adelante, una serie de falacias, mitos y mentiras, ¿no? Como que, por ejemplo, este proyecto de ley afecta a la rectoría y le quita autoridad sobre la calidad de las materias y recursos educativos al Minedu, lo cual es falso, porque si leen el artículo 2, de este proyecto de ley que parece que no han leído, más bien reconoce este rol rector al Minedu y dice en el artículo 5 que el Minedu es el encargado finalmente de aprobar y publicar los materiales. Lo que no dicen, claro está, porque no les conviene, es que con la participación de los padres, más bien lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto por mejorar la calidad educativa, que eso es otra cosa que yo quisiera mencionar. Estas personas o estas asociaciones hablan desde una tribuna como si el Minedu fuera ojo, no quiero atacar al Minedu ni los esfuerzos que pueden hacer, pero la objetividad y la realidad nos dicta que el Minedu tiene un montón de falencias y le falta muchísimo. Es más, la misma exministra Flor Pablo fue protagonista de estos famosos links donde tuvo que pedir perdón ella y Martín Vizcarra por el error de estos famosos, entre comillas, links pornos, pidiendo que con un plumón tachen los padres de familias y los docentes estos links que por error habían salido. Entonces, se reconoce que el Minedu puede cometer errores. ¿Qué mejor que los padres, ¿no? En esta participación que nos es reconocida por la Constitución y distintos documentos de derechos humanos internacionales, ¿no? Para poder contribuir a que el material que reciban nuestros niños, no solo en materia sexual, también tiene que ver con cómo se plantea el terrorismo, la historia del Perú, miles de temas, salgan con buena calidad. Tampoco busca eliminar el enfoque de género del currículo nacional, o sea, en ningún lado del documento se menciona que esto va en contra del enfoque género. Son estas personas que han visto que de repente con este proyecto de ley y que con que los padres podamos mirar qué tipo de material están haciendo, ¿no? Ellos se sientan amenazados por algún motivo, que habría que saber por qué se sienten amenazados y por qué quieren hacer cosas a espaldas nuestras. O sea, nuestros niños van a recibir material hecho por ONGs que nosotros no vamos a poder ver o ellos no quieren que veamos. Eso a mí me cuestiona mucho. Y para terminar, también dicen que los padres, como les decía, no estamos capacitados para intervenir en la calidad de los materiales y recursos educativos, ¿no? Porque ellos dicen que nosotros, los padres de familia, queremos imponer, ¿no? Que es muy peligroso. Miren, que son precisamente estos grupos que hablan de diversidad, de inclusión, de tolerancia, ¿no? Los que dicen que no podemos incluir otros puntos de vista diversos a los suyos, ¿no? Y que tampoco los vamos a tolerar, que solamente tienen que ser los que ellos dicen. Cuando inclusive este proyecto de ley dice
que no se puede publicar ningún texto que vaya en contra de los principios y derechos constitucionales que rigen la educación peruana. Así lo explicita el artículo 1 de esta ley, que es el objeto del proyecto de ley o de la ley. Entonces, lo que ellos claramente están demostrando es que no quieren darle participación a los padres explícitamente. ¿Por qué? Dejo la pregunta abierta. Mira, me parece bien interesante lo que dices por varias razones, pero la primera es porque en realidad se hacen también los abanderados pues de la libertad, ¿no? De la libertad de elegir, ¿no? De la libertad de pensar, de la libertad de criticar, ¿no? Y ahora, ¿dónde queda la libertad de educar? ¿Dónde queda la libertad de conciencia? Jorge, ¿algo que agregar a lo que acaba de hacer, esta introducción que acaba de hacer Juliana? Sí, mira, en realidad todo lo que ha dicho Juliana sobre el texto del proyecto de ley es correcto. No hay ningún apunte más que se pudiera dar, porque es así como es. Ahora, el asunto, creo yo, y más que hacer un aporte, hacer una intervención un poquito más larga, es, creo yo, que podríamos partir del hecho de cuál es el marco jurídico en el cual se tiene que desenvolver las actividades del Minedu y de cualquier actividad del Estado, porque pareciera que nos estuviéramos olvidando de que el Minedu, al ser una entidad estatal, está facultada a desarrollarse o a ejercer su rectoría dentro de un marco constitucional y dentro de un marco de tratados de derechos humanos que le impiden ir más allá. La rectoría no puede entenderse como una capacidad o una facultad de estar por encima de la ley, porque nadie está por encima de la ley ni debajo de la ley. Entonces me parece que sería importante, si me permites, explicarle a nuestros oyentes cuál es el marco realmente que establecen los tratados internacionales y que establece nuestra Constitución para entender cómo debemos entender, o mejor dicho, tener claro cómo debemos entender lo que significa rectoría. La Pero rectoría por tiene supuesto un que te límite. permito, dale nomás. Bueno, entendemos más o menos el contexto en el cual se crean las declaraciones de derechos humanos, ¿no? Las declaraciones de derechos humanos, la Declaración Universal se crea después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí en ese momento se reconocen los derechos humanos como, digamos, dos tipos de dimensiones. Una dimensión limitativa, Estado, hasta acá tú no puedes intervenir, y una dimensión positiva. Tienes que hacer lo posible para que este derecho no quede pintado en la pared, sino que tienes que generar aquellas vías y procedimientos para que yo los ejerza plenamente. Esas son las dos dimensiones de los derechos humanos que son reconocidos. ¿Y por qué son reconocidos? Porque el Estado no los otorga, y como no los otorga, no los puede quitar. Con esa base, podemos ir pasando a cada una de las declaraciones. Yo voy a citar cuatro, ¿ok? En primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los padres tienen el derecho a escoger el tipo de educación que van a recibir sus hijos. ¿Ok? Eso es importantísimo. Y lo establece en el artículo, para que tomen nota, 26.3. Pues todos tienen nota y dice, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Ojo, dice tipo de educación, no dice solo centro de enseñanza. Hay que entender que si quisieran haber dicho centro de enseñanza lo hubieran puesto, pero pusieron el tipo. Eh, Luego está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que también el Perú lo ha firmado, y ahí donde se establece en el artículo 18.4 que los estados partes, incluido el Perú, se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral. Es decir, hay una separación entre religión y moral. No es que es lo mismo, no es un tema solo religioso, que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Ya Eso es bien tenemos esto. importante, ¿ah? Porque estas personas tratan de poner todo como si todo se tratara de religión, todo fuera cristianismo. Acá es como si fuéramos algo así como los fundamentalistas talibanes, pero versión católico-cristiana. Exactamente, si hubiera alguien que no tuviera una religión, pero tuviera un código moral, tiene todo el derecho que a sus hijos se les eduque en base a ese código, o por lo menos que no se le imponga o se le adoctrine o se manipule ideológicamente a ese niño o a ese educando de tal manera que contradiga esos códigos morales
siempre y cuando estos códigos morales no vayan en contra, pues, de lo que se entiende por la democracia, los derechos fundamentales, que son lo mínimo, y ojo, y de ahí voy a pasar a eso, que son lo mínimo que el Estado puede ofrecer en esos términos a los educandos, o es la moral mínima que se establece a través del Estado para enseñar. ¿Ok? Entonces, sigamos. Luego está el Pacto Internacional de Derechos, ¿cómo se llama? Sociales, económicos y culturales. Ahí van a ver ustedes que en el artículo 13.3 se dice lo mismo, ¿no? Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y en su caso de los tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral, mira que son dos cosas diferentes, que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero estos pactos no solamente se quedan ahí, sino que establecen también, como lo hace el artículo 2 de este Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que cada uno de los estados partes se compromete a adoptar medidas, ¿ok? Medidas para lograr progresivamente por todos los medios apropiados la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. Y de la misma forma, eso significa un principio de progresividad. ¿Qué significa? Que los derechos humanos no son regresivos. Tu legislación no puede menoscabar lo que ya fue reconocido por el marco de los derechos internacionales, por el marco de los tratados. Entonces ya tenemos ese marco internacional. Ahora, ¿qué dice la Constitución? Bueno, la Constitución en el artículo 13 reconoce y garantiza la libertad de enseñanza y además establece que los padres tienen derecho preferente de elegir el tipo de educación y los centros de enseñanza. Entonces, tú tienes, después de eso viene la Ley General de Educación que también establece que los padres tienen derecho a participar en el proceso educativo. Entonces, podemos hacer una síntesis. ¿Cuáles son los derechos preferentes que tienen los padres? Pues vamos a ver. 1, derecho a elegir el tipo de educación de sus hijos. 2, derecho a elegir los centros de enseñanza. ¿Okay? 3, derecho a participar en el proceso educativo. Y 4, derecho a que sus hijos reciban la educación moral o religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces tenemos 4 derechos. Estos 4 derechos se encuentran en normas de mucho más rango que aquellas que establecen la rectoría del Minedu. Y aún así no se encontraran, es el marco en el cual el Minedu se tiene que mover. No es que la rectoría del Minedu lo faculta a hacer lo que le da la gana, que eso es lo que yo he estado leyendo de las declaraciones de quienes se oponen a que los padres participen. Se oponen diciendo, mira, esto es política de Estado. Sí, pero el Estado no puede funcionar por encima de los derechos fundamentales de las personas. Esa es una visión, pues ya, de hace como 4 siglos, y esa es una situación del absolutismo ilustrado, es una cuestión ya... Exacto, eso es absoluto, es absolutismo, es un totalitarismo disfrazado de política de Estado. O sea, a todo esto, o sea, estamos viendo un Ministerio de Educación que quiere hacerse, pues, digamos, un ente todopoderoso sobre la educación tanto primaria como secundaria y universitaria también. O sea, ellos quieren tener la última palabra en absolutamente todo y tampoco se puede hacer así, ¿no? Exactamente, ese es el marco. Entonces, todo el mundo que quiera analizar el tema, que puede tener una posición contraria a la nuestra, no puede desconocer el marco. Nada más, a partir de allí, se puede ir discutiendo las formas y los modos, pero no puedes discutir el marco. Y el marco te obliga a que si los padres tienen un derecho, tú legisles de tal manera de que ellos puedan ejercerlo plenamente. No es al revés. No es que cada vez que tú vayas creando leyes inferiores, empieces a restringir y menoscabar el derecho de los padres, que es lo que ha estado sucediendo hasta ahora. Si ustedes lo ven, eso es lo que ha ido sucediendo. Y el otro argumento que quería tocar, tal vez para ponerlo sobre el tapete y sobre eso discutir, si me permiten, es que lo que yo veo cuando hablan, y lo que ha dicho Juliana, y lo que has dicho tú, que nos quieren hacer ver a los padres como unos ineptos, es una forma, una narrativa mediante la cual lo que buscan es reducir un problema más complejo, porque estoy seguro que no todo el mundo habla del marco, la gente que está en contra de este proyecto de ley tampoco menciona el marco de esos derechos, ni los menciona. Quieren reducir el tema a una pelea entre unos cavernícolas
que serían los padres de familia, y unos iluminados que tienen la palabra santa y que no se sabe, a título personal, no se sabe por qué nuestra educación es tan paupérrima si los tenemos, ¿no? Pero a ese nivel quieren llevar la discusión, ¿ya? Y hay que Claro, tener en cuenta en el marco de sus sacrosantos estándares educativos, ¿no? claro, claro, que no han traído ningún resultado, pero independientemente de eso, hay que entender una cosa, y ahí va un argumento que ellos tienen de peso, pero no de peso porque sea justificado, sino porque suena bien, ¿ok? Para los que están en contra de este proyecto de ley. Ellos dicen que los padres de familia se van a meter en temas científicos. Bueno, esto requiere un poquito de análisis. El proyecto ni la Constitución te avalan a que el padre se pueda meter en esos temas. ¿Por qué? Porque vamos a decir, y esto es la realidad, que estamos hablando de la educación básica. A nivel de educación básica, se enseñan cosas, con, valga la redundancia, básicas y elementales, donde hay amplio consenso. Nadie discute que 2 más 2 sea 4. Nadie discute que Brasil geográficamente esté al costado de Perú, o usted tenga frontera con Perú. Nadie cuestiona lo que es un archipiélago. ¿Me entiendes? Nadie cuestiona cosas elementales. Esos tipos de conocimientos no avala el Estado que uno los puede interferir o decir, no, que yo no quiero que se le enseñe a mi hijo que la Tierra es redonda. Ese tipo de cosas es donde quieren llevar la discusión. Pero la verdad es que en ese tipo de cosas, y todos los que han visto, los que han estado en el colegio, no se discuten. En donde hay el conflicto es en los contenidos valóricos, ¿me entienden? En los contenidos morales, donde ahí sí el Estado debe mantener una neutralidad. ¿Por qué? Porque él mismo dice en la Constitución que la educación, la actividad educativa, se lleva a cabo respetando la diversidad del Perú. Entonces, si somos una sociedad diversa, si somos una sociedad que realmente tiene diferentes cosmovisiones, pues esas cosmovisiones deben estar, al menos participar en la configuración del proyecto educativo nacional y de los contenidos. Entonces, negar eso es negar la misma Constitución. Entonces, yo creo que este tipo de argumentos tenemos que dejarlos de lado porque en realidad no generan o nos sacan de lo que es el núcleo de esta discusión, ¿no? Que los padres de familia, después de no solo tienen derecho, sino que además, después de lo que ha pasado con el Minedu, después de que el Minedu ha probado que no puede controlar ni los contenidos que tienen en sus libros, la sociedad civil requiere servir de contrapeso al Estado. Y eso es lo que creo yo que establece el proyecto de ley. El proyecto de ley no establece un derecho a veto, pero sí un contrapeso, porque eso es lo que hay en una sociedad democrática. La sociedad se involucra en el actuar del Estado y sirve como contrapeso y como vigilante. A mí eso no me parece malo, yo no sé por qué se oponen. Ya creo que Juliana nos va a poder hablar sobre los intereses que están detrás, porque la verdad no entiendo cómo alguien se puede oponer a que la sociedad se involucre en los temas de política nacional y pública. Es que no les conviene, pues, que participen. Ah. Un poco, si me permiten, retomando un poco el argumento de Jorge, es increíble, tomando este argumento de la Tierra redonda, de que 1 más 1 son 2, que efectivamente ahí sí podemos hablar de que esos son textos que tienen que ser elaborados por especialistas, que inclusive pueden haber errores, pero ok, digamos que en esos textos de repente no todos los padres de familia tendrían ni por qué intervenir. Sin embargo, las ONGs y las feministas y todas estas personas que promueven el género se oponen a que los padres de familia opinen, por ejemplo, como ellas mencionan y han puesto este tema en agenda, sobre la educación sexual integral, la educación sexual. Según ellas, o según ellos, para pluralizar y no decir que son solo mujeres. Según ellas. Según ellas, que esta educación sexual tiene que ser dada por especialistas. Y por lo tanto, los padres de familia no son especialistas en temas de educación sexual. Primero, que eso ya creo que Jorge ya lo explicó, que es más bien en esa educación de índole moral
donde más los padres tenemos que intervenir porque es nuestro deber y el derecho de nuestros hijos a ser educados preferentemente en temas de moral por sus padres. Es precisamente en eso que ellos dicen que no nos tenemos que meter, donde más nos tenemos que meter. Pero, y acá viene la pregunta que dejé abierta en mi primera intervención, la pregunta es, ¿pero por qué se oponen? Entonces yo puedo responder algunas hipótesis. Hay una ONG, por ejemplo, que se llama Plan International, que yo he venido tuiteando sobre ese tema, que es la ONG cuyo logo sale en la portada de la guía de ESI, de guía de implementación ESI para docentes de educación básica regular, que es de lo que hablamos en el space anterior contigo, Vania, qué es esta guía que se publicó en agosto, etc. Plan Sí, claro. International De hecho, ha de hecho hecho, de hecho a mí me interesa un montón que contestes específicamente, porque ahora, de hecho, hemos sido parte de, digamos, nos dicen de alguna manera que es parte de la naturaleza retrógrada de los padres de familia que están reclamando, pero si hay algo bien importante, es uno de los tweets que más bien tú tuviste, Juliana, que fue que justamente de alguna manera es un excelente negocio, ¿no? Promover, digamos, una educación sexual sin moral, ¿no? Sin base moral, digamos, de alguna manera, porque eso va a traer como consecuencia embarazos prematuros y como consecuencia también podría traer, pues, abortos que van a ser muy rentables para ciertas empresas. Ese es el círculo del negocio de la ESI, que no es que lo diga yo, eso está comprobado en otros países donde hay estadísticas, donde hay estudios, donde se ha implementado la educación sexual integral como método, digamos, como pedagogía de educación sexual, y se ha incrementado en los embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual, eso está comprobado. El negocio de la ESI, un poco para tomar lo que tú dices, está en que ellos, la ESI, lo que le dice a los chicos es, vive libremente tu sexualidad sin ningún tabú, disfruta, explora, ¿no? Y al mismo tiempo abran sus radares y miren lo que hay alrededor. Proyectos de ley para despenalizar el aborto, para la distribución de anticonceptivos libres, sin receta médica, entre los menores de edad y sin permiso de sus padres, distribución de pastilla del día siguiente, libre, sin receta médica, ¿no? En los colegios, preservativos, ¿no? Y todo eso, si tú te pones en una mentalidad de negocio corporativo, ¿cómo amplías tu base de clientes? Claro. Adelantando el inicio de las relaciones sexuales. Entonces, de arranque, si tú a un chico de 12 años o de 11 años le dices que es normal tener relaciones sexuales a esa edad, de arranque ya te estás ganando 5 años, ¿no? O 6 años desde que son mayores de edad. Tu mercado se amplía. Masivo. Y claro, y haces una política pública en donde para que vivan libremente su sexualidad, ¿no? Tienen que tener libre disposición de anticonceptivos. ¿Quién crees que distribuye estos anticonceptivos? Las ONGs. ¿Y a quién crees que se las compra? El Estado se las compra a ellas o a laboratorios asociados. Que también los especialistas, ¿no? Que se supone que van a dar estos temas de educación sexual integral también son de ellos. Mira, yo te estaba hablando de este Plan International. Es una ONG que está en el Perú hace bastantes años, desde el 2009, si no es más. Tiene como 350 empleados en todo el Perú, aproximadamente, según los datos que vota su registro. Y solamente en el año 2017, que es el último reporte al cual podemos tener acceso a través de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APSI, porque no se actualizan los proyectos, siempre tienen 2 o 3 años de atraso en la página. En el año 2017, Plan International, la ONG que elaboró la guía para implementar la ESI en el Perú, recibió $35 millones. 35 millones de dólares en un año de su sede en Estados Unidos para promover el género en el Perú.
Ni te digo lo que recibió de algunas empresas locales o en los años posteriores o anteriores. Estamos hablando de que es una ONG que recibe 35 millones de dólares para promover la agenda de género. Y para hacerlo, firma convenios con el Estado peruano, llámese Minedo, UGEL, municipios, etcétera, donde hace convenios de colaboración o de cooperación sin intercambio de dinero. ¿Te das cuenta? Claro que Pero sí. en el convenio se establece que el Estado tiene que poner ciertas condiciones para que ellos puedan trabajar en lo que les va a ofrecer la ONG al Estado. ¿Y Claro. sabes dónde trabajan? No trabajan en San Isidro y Miraflores, evidentemente. En las regiones más pobres del Perú, Ucayali, Loreto, ¿no? El sur. ¿Por qué? Porque les pagan, les dan a los chicos o a la gente cosas que necesitan, merchandising, Claro, mochila, Gaby. todo les dan para que vayan a sus talleres, etc. Y así siguen justificando su razón de ser y siguen recibiendo dinero de la cooperación internacional y ya está. ¿Te das cuenta? Entonces es un círculo que evidentemente cuando ellas ven y dicen, oh, los padres van a intervenir y saben qué tipo de padres van a intervenir, porque los que estamos trabajando en esto hace varios años somos padres preocupados, articulados, a nivel nacional, porque somos muchas asociaciones que venimos trabajando desde hace varios años, ¿no? Se les paran los pelos, no porque les interese los derechos de los niños, porque ellos dicen, Flor Pablo lo pone en un tuit, si no me equivoco, o fue su intervención en la Comisión de Educación, la última, donde ni siquiera ya era titular y participó, dice que se está yendo contra un derecho constitucional, como si la educación sexual integral fuera un derecho constitucional. ¿En qué lado de la Constitución Política del Perú sale que es un derecho humano recibir educación sexual integral? Más bien, lo que es constitucional es que los padres intervengamos en la educación moral de nuestros hijos. Pero nuevamente, y ahí yo saqué un tuit, o sea, hay claramente, por ejemplo, la ONG del esposo de la señora Flor Pablo recibió de cooperación internacional en algún momento, yo me acuerdo cuando se investigó, como 18 millones de dólares, y con el Estado peruano ha facturado 6 millones de dólares en algún momento, millones de Por dólares. supuesto. Entonces Ahora, tú dices, con eso termino, ¿realmente ustedes creen que se preocupa, o sea, una persona que realmente se preocupa por los niños, una persona sensata tiene que velar porque sus padres estén presentes en todo su proceso de vida? Una persona que quiere excluir a los padres de la educación de un niño no es una persona que le interese el bienestar superior del niño, bajo ninguna circunstancia. Lo que ellas están preocupadas, estas ONGs, creo yo, por los números que yo veo y por lo que se está haciendo, y por toda la información que estamos recabando, es que hay un gran negocio en donde nuestros niños son su moneda de cambio. ahora, yo estoy especialmente preocupada por la narrativa que estas personas utilizan, porque, claro, si nosotros digamos, nos centramos en lo que esto implicaría de aprobarse, digamos, de dejar de tener control de alguna manera, porque eso es lo que ellos buscan, que exista caos, ¿no? Entonces ellos lo que te dicen, mintiéndote por supuesto, es, oye, pero si tú estás en contra de la educación sexual integral, si tú estás en contra de la currícula nacional, si tú estás en contra del Ministerio de Educación, si tú cuestionas lo que está pasando, entonces tú no quieres equidad entre hombres y mujeres. ¿No? Oye, pero no es ideología de género, es equidad de género, es igualdad de género. Y la igualdad de género implica que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades. ¿Cómo pueden estar en contra de eso, retrógradas del demonio? ¿Verdad? O sea, y para esto, perdón, antes de que me conteste tanto Jorge como Juliana, las personas que están pidiendo micro, recién voy a empezar a dar micrófonos a las 8:50 para preguntas de 1 minuto, así que en verdad apunten sus preguntas, porque sí les voy a dar micrófono, pero hacia el final de la intervención de Juliana y de Jorge. Jorge, entonces,
respuesta, ¿no? A ver, digamos, si estas personas quieren utilizar esto y le meten eso en la cabeza porque es un mensaje, digamos, muy sencillo de recordar, ¿no? Entonces, obviamente, dicen, no, claro que estoy de acuerdo que las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos, las mismas oportunidades. ¿Quién sería el retrógrado fascista en contra de tan elemental situación, ¿no? Bueno, para contestar esta pregunta hay que entender, como tú has hablado que es una narrativa, hay que entender que ellos presentan a los derechos como si los derechos humanos estuvieran conflictuados entre sí. Pero eso es falso. Los derechos humanos, al pertenecer a entes o a la humanidad en sí, en realidad se articulan entre ellos. Entonces no hay que creer en esa idea desfasada, hay que tomar en cuenta donde los derechos de uno y otro combaten o conflictúan. En realidad se articulan. No sé si me dejé entender, es algo abstracto lo que digo, pero la tesis conflictivista de derechos se usa para generar o agudizar ciertas contradicciones y generar este tipo de narrativas. Si tú estás a favor del derecho de los padres, estás en contra del derecho del niño. ¿Te das Tal cuenta? cual. Pero no puede ser, porque los derechos humanos, al ser todos en conjunto colaboradores de la realización del ser humano como entidad o como un ente, no se conflictúan, se articulan. O sea, ¿me entiendes? No se conflictúan, se articulan. Y en esa articulación es donde eh, se llegan a establecer los caminos para la participación de los padres, para la libertad de enseñanza, para el pluralismo que debe haber, el pluralismo no solo de ideas, sino de idearios que debe haber para que esto se dé. Entonces, hay que tener cuidado con esa narrativa que conflictúa los derechos. Ellos están aplicando una, no sé si gramsciana, pero sí una tesis en la cual hay que colocar a los dos bandos enfrentados, agudizar el conflicto, la contradicción, para que uno de ellos se vea como el malvado, el malo, el que no quiere al otro. Pero en realidad no es así, los derechos se articulan tanto de toda la comunidad educativa como del niño, del educando, de los padres y también de los profesores y también las facultades del Estado. Eso también quiero hacerles presente. El Estado no tiene derechos, por si acaso. El Estado no tiene derechos, tiene facultades. Y las facultades se tienen que ejercer dentro del marco y con respeto a los derechos constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos. Eso por un lado. Ahora, sobre el tema de género en particular, a mí me gusta que la gente no solamente escuche lo que digo, sino que vaya a investigue. Yo les recomiendo a todos que chequeen los convenios, o lo mejor dicho, son 4 conferencias internacionales de la mujer, incluyendo Beijing, cuando en Beijing se mete o se coloca por primera vez el término género. Revisen las anteriores conferencias, Nairobi, Copenhague, El Cairo, revísenlas. Ustedes van a ver que siempre se habló de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que siempre se habló de la igualdad de derechos, que siempre se habló de quitar a algunos estereotipos de tipo sexual. Siempre se habló de eso. Las mujeres no estaban ajenas ni habían sido abandonadas antes de que llegó el género. No, la problemática de las mujeres se abarcaba dentro de lo que era su esencia, es decir, de ser mujer. Por eso se tomaba inclusive eh, eh, mucho énfasis en el tema de la maternidad, por ejemplo. Entonces, revisen y ustedes vean que después en Beijing la mujer, el nombre de la mujer desaparece y se convierte en género. Entonces, lo que sucede aquí, lo que yo veo en esta narrativa, es que ellas quieren decir que el que está con el género está con la mujer y el que no está con el género está contra la mujer, pues es falso. Es absolutamente falso y lo pueden revisar históricamente en los tratados anteriores. En los tratados anteriores se menciona a la mujer y se mencionan y se hacen compromisos muy similares a lo que se hacen ahora, solamente que no se había hecho el cambio del tema del género. Ahora, si hemos hablado de que el asunto o de que las materias a nivel básico, de educación básica, porque estamos hablando de educación básica, no estamos hablando de educación superior, donde pueden haber cosas muy discutibles, donde inclusive el profesor tiene muchísima más libertad para plantear sus visiones a los alumnos, algo que no sucede en la educación básica, donde eh, en atención a la libertad de enseñanza y al pluralismo educativo, que son principios de la educación nacional, se proscribe toda manipulación ideológica.
¿Qué es manipulación ideológica? Es toda situación orientada a que el estudiante acoja o se adscriba como verdad absoluta un tipo determinado de filosofía, un tipo determinado de antropología, un tipo de moral, un tipo de religión, sin el consentimiento de sus padres. O sea, lo hacen de manera inadvertida. Eso sí está proscrito. Pero ya dejando claro que en la educación básica hay ciertos límites y se enseña las cosas elementales, ¿cómo es posible que se pueda colocar o imponer una teoría que propone una antropología determinada, pero que en el estado actual de los análisis científicos sobre el tema se encuentre cuestionada? Es decir, se tiene que colocar o se tiene que imponer una teoría o hipótesis que en su estado actual es cuestionada en una infinidad de artículos científicos, en una infinidad de ensayos sobre la materia. A mí me parece es un exceso y un abuso. No solamente por lo que significa el género, porque ahora yo los quiero abordar de otro lado. Es decir, si me voy a meter en lo que propone el género lo que propone es que todos los aspectos comportamentales de los sexos son una eh, creación cultural. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Una construcción cultural. Los hombres y las mujeres somos unos constructos culturales, un conjunto de roles impuestos. No tenemos nada más que roles. En realidad, en la práctica es determinismo cultural. Eh, si esa tesis está siendo completamente rebatida, no completa, porque en realidad, perdónenme, he exagerado ahí, está siendo rebatida en muchos puntos, ¿cómo es posible que se asuma como una verdad absoluta en la educación básica? Que Perdón, como yo dije, Jorge, no solamente como una postura, es como la única. así O es, sea, como la yo verdad quisiera revelada. complementar un ratitito que lo que quiero que se entienda es que en el Perú el enfoque de género es obligatorio para todos los colegios, no importa si sean públicos o privados, católicos, laicos, cristianos, o sea, no importa qué tipo de ideario y tipo de modelo tenga, si es privado o público. Todos tienen que adoptar el enfoque de género y todos tienen que adoptar la educación sexual integral. Ojo, educación sexual integral es un modelo para educar sexualidad basado en el enfoque de género. No es toda educación sexual. La educación sexual integral es esta pedagogía basada en el género. Ya, y es la única manera que el Estado permite educar a tus hijos en sexualidad. No podemos, o sea, supuestamente somos un Estado democrático, diverso, inclusivo, pero solamente hay una sola manera de educar en moral sexual. Perdón, Jorge, por No, tienes toda la interrumpirte. razón. No, tienes toda la razón. Y ese es el punto al que debemos ir. Es decir, eh, lo que sucede actualmente es que el Estado ha cogido una moral sexual oficial. Claro, Ahí ese es esta el es la punto de moral la oficial. estandarización, ¿no? O sea, Así es. el estándar mínimo es este, y nosotros les vamos a poner el estándar mínimo diciendo que es algo básico, elemental, ¿no? Entonces, Claro. como ellos ponen los estándares y ahora también lo quieren extrapolar a las universidades, y yo asumo que tiene mucho que ver, pues, con el hecho de que hay varios, por favor, es obvio que hay funcionarios de Minedu que han trabajado en ONGs y después se terminan yendo pues a la UNESCO, a la UNICEF, ¿no? Y ahora buscan incluso dominar el aspecto universitario también, ¿no? O sea, no es algo exclusivo, o sea, como dice Juliana, es algo que lo quieren poner como básico, indispensable y estandarizado, ¿no? O sea, Dania, el enfoque de género es un enfoque constructivista. Es una manera de educar, pero es la que el Estado peruano ha optado como único. Entonces tú dices, ¿qué sustento científico, en qué debate, en qué mesas de trabajo, quién ha decidido que la manera de educar a absolutamente el 100% de los niños peruanos sea el enfoque constructivista? Y no hay otro. O sea, Pero, a claro, ese nivel, literalmente eso a es ese ir nivel. contra la Constitución. Totalmente. Entonces, lo que, por ejemplo, en materia de ESI, lo que nosotros pedimos ni siquiera es no a la ESI,
es no a la ESI como única pedagogía. Por favor, déjennos ejercer nuestro derecho constitucional de escoger otra manera de educar moralmente a nuestros hijos, y no solamente una que es impuesta por el Estado y con promoción de ONGs. Y lo Y que es claro, porque peor, viene y lo que es del peor, reciclaje. si revisamos normas, resoluciones ministeriales, si los docentes, por ejemplo, de educación católica o de lenguaje, no quieren, por ejemplo, hablar en lenguaje inclusivo o implementar el género, van a ser sancionados en su evaluación magisterial, y los colegios que no quieran adoptar el enfoque de género van a ser sancionados económicamente. O sea, esas leyes Claro, existen, esas normas existen. Hay algo más dictatorial y como a ellos les encanta decir, ¿no? Fascistas, que fascista, eso. claro. O Y sea, ahora hay que comprender desde lo que acaba de decir Jorge, que me parece muy, muy acertado, bien importante, porque como les digo, más allá de que obviamente todas estas normas se han dado en un marco de tiempo bastante grande, han sido 20 años que han tenido por lo menos para empezar a implantar este tipo de cosas, y han estado teniendo éxito por su forma de mentir, por su forma de decir que sí, mira, si estás en contra del enfoque de género, estás en contra de las mujeres, pero no hay nada que haya desplazado más a las mujeres del marco que el género. O sea, el género hizo que se deje hablar de derechos de las mujeres y se empezó a hablar justamente del género. Y hoy en día la pregunta de moda es, ¿what is a woman? ¿Qué es una mujer? O sea, hasta donde yo sabía, una mujer tiene un tipo de cromosomas, tiene una estructura biológica, pero no, ahora quieren construir, como bien dice Juliana, ¿qué es una mujer? ¿No? Y esto es culpa, obviamente, de la narrativa de género, que pretende estandarizar absolutamente en todas las escalas este, su forma de educar, y que obviamente bajo esa premisa todos van a ser perfectamente adoctrinados al son de la música que ellos tocan, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ahora? Porque, insisto, todas estas personas que han estado en el Ministerio de Educación, que han estado trabajando desde estas ONGs, caviares, rojas, ¿no? De género y etcétera, ahora trabajan en UNICEF, ahora trabajan en UNESCO, y vamos, lo hacen ver, digamos, importante también, y hacen que tenga apoyo internacional. o sea, yo creo que ahorita lo importante de los que estamos acá y los que de alguna manera tenemos alguna llegada a amigos o nuestras mismas redes es apoyar este proyecto de ley. Así es. Tenemos que apoyar este proyecto de ley de Esdras Medina, porque no hacerlo es permitir que se chanquen nuestros derechos. O sea, ha quedado evidenciado con la reacción de las ONGs que hay un interés por sobre nuestros niños y que nos quieren discriminar a los padres de familia y están empujando al que el Minedu nos discrimine. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que manifestar en redes y apoyar este proyecto de ley dando los argumentos que estamos discutiendo aquí y evidenciando que hay un negocio detrás de la ESI, que hay un negocio detrás de estas ONGs y que el Minedu tiene que apoyar a los padres de familia, porque este proyecto de ley es constitucional y simplemente está regulando algo que ya existe. Ya existe. O sea, nosotros podemos participar, está garantizado, ya Jorge se ha explayado en eso. Y luego ir siguiendo cualquier otro tipo de iniciativa en la cual hagamos seguimiento y una real vigilancia a nuestros niños, a lo que nuestros hijos reciben, saber denunciar si encontramos algún texto. Ojo, mucho ojo, ¿por qué? Porque la gente que promueve el género o tipo de contenidos que no quiere que nosotros veamos también son muy hábiles en cómo se lo dan a los niños. La ESI, no nos van a dar un libro de ESI. Nuestros niños no van a recibir material físico. Los docentes reciben guías para implementar sesiones de tutoría en las clases, en el plantel donde los padres no estamos presentes.
Entonces hay que conversar con nuestros niños, pedirle a los colegios a los cuales asisten nuestros hijos, oye, muéstrame tus manuales, muéstrame cómo vas a hacer. Exigir que te enseñen los materiales. ¿Por qué? Porque los niños no van a llegar a casa con un manual de la UNESCO que le enseñan a los niños de 5 años cómo masturbarse, que existen. Eso, ellos son cucos, lo hacen a través de estos links. Por eso que cuando salieron los famosos links porno, entre comillas, Claro, era porque yo estaban dije, atentos los padres. claro, no, y aparte links que había que darse el trabajo de meter el link, ¿no? Y una madre se dio el trabajo de hacerlo, que deberíamos ponerle una plaza en el centro de Lima, si es posible. Claro, no hay problema, yo me tiro abajo la Plaza Bolívar y le pongo una plaza a esa porque señora. de verdad esa madre, y entonces cuando salió Flor Pablo a decir fue un error, eso no fue un error, eso es ESI. Eso es la ESI. Ese contenido, y se distribuye así, caleta, a través de los dispositivos, links y todo eso donde los padres no tenemos acceso. Y créanme que prontito se va a venir algún proyecto de ley de interés superior del niño o algo así, donde nos prohíban a los padres revisar las tablets, teléfonos o computadoras de nuestros hijos, porque van a decir que eso viola la intimidad de nuestros hijos. Ya pasó en Chile. Y le van a comenzar a decir a nuestros niños que tus papás no pueden revisar porque están violando tus derechos. Y es a través de esas plataformas o estos dispositivos donde los chicos reciben estos adoctrinamientos. Entonces, cuando me preguntan, Juliana, ¿qué hacemos? Yo digo, atentos, denuncien, agrúpense. Ok, si no podemos hacer un frente nacional, por lo menos en tu colegio, tu APAFA, tu grupo, tu chat, tu pandero, donde vayas, ¿no? O sea, donde puedas estar atentos y comenzar a comunicar y comenzar a contagiar a otros padres de la importancia que es que participen activamente de la educación moral de nuestros hijos, sobre todo con esta amenaza que tenemos de la ESI, que más que amenaza yo creo que ya está el monstruo sentado en nuestra sala y que ahorita le vamos a tener que servir un cafecito, ¿no? Sí. Yo quisiera aportar algo en los colegios con ideario que también se desvíen. También los padres pueden actuar porque hay un tema de consumidor ahí metido. Es decir, si tú eliges un colegio que tiene una doctrina, un ideario, y por eso tú has elegido eso como un servicio, que te dé el servicio educativo a tus hijos, y ellos después de la nada cambian, ellos lo que están haciendo en realidad es como consumidor del servicio educativo, están cometiendo una falta. Porque si tú has elegido ese centro escolar, ese centro educativo, si tú deseas que tus hijos estén ahí y tu elección ha sido por ese ideario que tienen, por esa doctrina que tienen, y después cambian, lo que está pasando es que te están dando un servicio que no es el que tú has pactado y por el cual has pagado, ¿no? Eso lo menciono porque es importante que también sepan que inclusive en los colegios privados pueden ustedes, no solo en el nacional, ejercer también sus derechos de manera plena. Ahora, en este caso lo oriento por el lado del consumidor, porque creo que la gente o los oyentes están también mucho más entendidos en el tema del consumidor, que es mucho más corriente en el día a día, que ver estos temas un poco más complejos, ¿no? Como es el tema del tema de la educación de los hijos. Ahora, lo siguiente es que me interesa mucho remarcar lo que dijo Juliana sobre este proyecto de ley que se vio en Chile. Hay que entender que esto, porque te dicen, no, pero acá no es así, allá será así. Miren, la verdad desde que se creó el currículum nacional y te llevaba a la página de One Curriculum, te das cuenta que esto es todo importado, recibido, ¿no? Y es por eso que el Minedu firma con Plan Internacional la elaboración de la guía ESI, porque esto no tienen ni idea de lo que están haciendo, simplemente reciben algo ya enlatado, ellos no están creando nada. Por eso cuando ustedes piensen que estamos siendo, entre comillas, un poco conspiranoicos, en realidad es porque ya esto viene enlatado, viene en combo, es un combo. Así es. Ya viene empaquetadito y los países lo van a ir adaptando de acuerdo a lo que encuentren en su realidad. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: implantar todo el paquete. Cada uno en sus tiempos, cada uno a sus formas, pero ese es el objetivo y es porque no lo han creado ellos. Entonces no puede argumentarse, no, yo no voy a ser como ellos, pero ¿acaso tú estás inventando esto? No, tú lo estás recibiendo. Así que
es imposible que tú cambies la fórmula de Coca-Cola aquí. Eso hay que tenerlo claro, porque eso también es un argumento que se usa. Se dice, no, acá no estamos llegando a ese punto como en España, no, en Argentina es otra cosa, no, pero la fórmula es la misma, la receta es la misma, se va a terminar aplicando. Y lo otro que me interesa mencionar es que, claro, lo que va a producir leyes así, donde prácticamente fragmentan la relación paterno-filial, es que vamos a tener eh, personas desarraigadas. Y las personas desarraigadas, eh, o que se fractura el tejido social, siempre van a ser dependientes del Estado, porque si ya el Estado les dio su moral, ya el Estado se convierte a la larga en su Dios. Y si se convierte en su Dios, ya esa persona ya ni siquiera se ha desarrollado integralmente. Ya Es ni siquiera importante. es libre, ojo. Y, o sea, su Exactamente. libertad se ve completamente pisoteada. Ojo que esto que dices es bien importante, Jorge, porque ya tenemos obviamente que pasar a la ronda de preguntas, pero sí me parece que debemos resaltar que esto responde obviamente a un interés global, porque lo que te impone el Estado no es lo que al Estado, como dices, se le ocurrió, sino a lo que acaba de importar. Y esto responde, vamos, al discurso único, ¿no? Y es con lo mismo de las vacunas, o sea, vamos, ya extrapolando el tema, ¿no? O sea, ahora lo que quieren es que tu hijo, o sea, si su profesora le dice, oye, te tienes que vacunar, pero el padre dice no porque, por ejemplo, tiene anemia falciforme y puede hacer trombosis, no, ya no, fue. O sea, igual lo tienes que hacer, lo puede llevar y no importa si el papá no está. No, Así o es. sea, igual con la educación. ¿No? Entonces, vemos que obviamente se responde a una narrativa global, ¿no? Que tiene intereses globales, completamente globales, y que quiere que haya un mismo discurso a nivel internacional. Sí, y sobre un temita, hablaste tú también de la igualdad de género, de que decías por qué si estamos en contra de eso, estamos en contra de la mujer. Yo les pido a todos que lean la Política Nacional de Igualdad de Género que dio Vizcarra. Allí, los mismos que crean la política dicen que no es el tema de igualdad de oportunidades, sino que ellos le llaman igualdad real. ¿Qué significa igualdad real en realidad? Igualdad de resultados. ¿Y qué es igualdad de resultados? Comunismo, socialismo. Es decir, véanlo ustedes, revísenlo ustedes, lo dejo a los oyentes, porque por el tiempo que es corto y porque además si los oyentes tenemos que ser todos responsables de este tema. En ese sentido, tenemos que busquen ustedes lo que es igualdad de oportunidades y busquen ustedes lo que es igualdad de resultados, que es en realidad igualitarismo a través del Estado. Revísenlo. Lo dice la Política Nacional de Igualdad de Género que se aprobó con Vizcarra. Dice que no se trata de igualdad ante la ley ni de igualdad de igualdad de oportunidades. Es más, si ustedes revisan los planes anteriores desde la época del 2000 hasta el 2015, no, 2010, van a ver que los planes eran planes de igualdad entre hombres y mujeres o planes de igualdad de oportunidades, no eran de género. Revísenlo para que ustedes vean cómo se ha ido cambiando el sentido de manera soterrada a través de normas de rango inferior, hasta que al final ya salió esto a la superficie con toda una arquitectura legislativa que se fue creando a espaldas de nosotros. Ahora, vamos, Max, por favor, tienes un minuto para formular tu pregunta a Jorge y a Juliana. Hola, ¿cómo están? Miren, yo he trabajado mucho tiempo en comunidades excluidas y dispersas con el Ministerio de Salud y es tal cual lo dicen. Yo lo puedo confirmar porque Plani está metido hasta en las últimas comunidades más allá de las redes de salud y tienen una montón de cosas para congeniarse no solo con poblaciones, sino con profesionales. O sea, lo que ustedes dicen, yo lo puedo comprobar personalmente porque he trabajado en los equipos de AISPE del Ministerio de Salud, con proyectos del Banco Mundial, etcétera. Bueno, lo que yo les quería decir también es que la realidad, pues, es que nosotros vivimos en un sistema ideológico, ¿no? Muy ideologizado. Hay una imposición del discurso fuertísima. Vivimos en un medio lleno de reduccionismo filosófico, materialismo histórico. Y esto de los padres, pues, mm, a mí la verdad no me llama la atención porque francamente, dentro
dentro de este sistema en el que vivimos, o sea, ellos tienen la cancha servida, ¿no? Por eso mi pedido es a que los padres se interesen en esto, ¿no? Y mi pregunta para ustedes es la siguiente, porque esto, si los padres realmente entraran con fuerza en este momento, yo creo que ellos avisoran en un futuro que se les podría ver la noche porque se les podría venir la noche porque no solamente es el tema de la sexualidad, sino ahora con el acceso a la información y a los medios informativos, no solamente los chicos, sino también los padres van a poder darse cuenta de una cantidad de ideología que enseñan a los chiquillos desde mocosos, ¿no? Metiéndoles chauvinismo, pero por todos lados, un ultranacionalismo basado en muchos cuentos, ¿no? Que nosotros mismos hemos pasado en nuestra educación primaria y que ahora con los medios pues la gente se va dando cuenta que no son verdad, empezando con la historia. Entonces yo creo que este podría ser un punto de inflexión a futuro si es que los padres realmente, bueno, toman este momento y quisiera su reflexión al respecto. Gracias. Rapidito te respondo, han tenido 70 años el camino libre, sin ningún tipo de resistencia, sin ningún tipo de cuestionamiento. En el Perú van por lo menos desde el año 2007 avanzando en sus agendas, sin ningún tipo de nadie que les ponga el ojo, nadie que los mire, y si alguien los miró no tenía ningún tipo de apoyo o estrategia política o comunicacional. Si tú miras la realidad peruana, más del 90% de los padres de familia están en contra del género, por más de que quieran ellos poner sus encuestas, ¿no? La encuesta de este tipo. Está a favor del enfoque de género, es decir, igualdad de oportunidades entre hombre y mujer. O sea, ahí la gente responde pues que sí. ¿Quién va a estar en contra de la igualdad entre hombres y mujeres? Pero si tú comienzas a analizar, por ejemplo, los reportes de las mismas ONGs que quieren implementar proyectos de género en el interior del país, casi más del 90% de los reportes dicen algo así como no se puede implementar por la resistencia ideológica o los valores conservadores o porque los peruanos son muy cerrados. O sea, el peruano es pro vida, es pro familia y es cristiano. Y no le gusta que se metan con sus hijos. Lo que pasa es que hasta ahora no ha habido tribuna, no ha habido organización y no han habido de verdad congresistas que vean la necesidad de hacer este tipo de proyectos de ley y dar la cara por nosotros, ¿no? Sí, mi aporte, estoy completamente de acuerdo con que si nosotros los padres no nos metemos, el andamiaje político, judicial, legislativo, o el que quieras, no se va a mover. Entonces, estoy de acuerdo, creo que ese, más allá de todo lo que hemos hablado, debería ser el mensaje final, o sea, el neurálgico. El padre se tiene que meter, porque las revoluciones vienen de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Entonces, una vez que el padre se meta, una vez que el padre realmente reclame por ejercer su derecho, la rueda se va a ir inclinando. Y lo que tenemos que hacer ahora, por ejemplo, que se ha presentado este proyecto de ley por el congresista Esdras Medina, es apoyarlo, es darle todo nuestro respaldo para que de esta manera el proyecto se concrete, sea una realidad. Entonces, yo hasta ahí mi respuesta a esa participación, que la considero completamente correcta. Gracias, Max, por tu participación. Vanessa, tienes un minuto. Hay que ser rápidos porque si no, chocamos acá con la competencia, jóvenes. Hola, buenas noches con todos, un gusto, qué bueno escuchar a todos ustedes hablando de este tema. Yo como madre he podido ver de cerca cómo es que esta ideología desde el lenguaje se va implantando en la educación de manera transversal en todos los cursos, ¿no? Y claro, pues no, ¿qué padre de familia se opondría a la igualdad, a la visibilización de la mujer, ¿no? A la inclusión, si lo pintan de esa manera, ¿no? Pero lo que no se dan cuenta muchos padres es que desde el lenguaje ya están cambiándole el chip, el concepto a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y es terrible porque aparte de esto, nosotros no queremos nada contrario a lo que la educación debería ser, ¿no? Que son las ciencias duras, las ciencias básicas, la matemática, la biología, la literatura, la comunicación, pero tal cual debería ser, no como ahora que en estos cursos, por ejemplo, comunicación, tutoría, personal social,
meten un tema 2 semanas completo hablando de los sentimientos, emociones, cosas de percepciones o mi relación personal, mi espacio personal, que suena bien, ¿no? Suena bien para proteger a los niños, pero cuando esto destierra de la currícula lo más importante, que es a lo que van a aprender a los niños de colegio, para lo cual los mandamos como padres, ya no es tan bueno. Me toca con pena y con de repente un poco de vergüenza admitir que, por ejemplo, tengo mi niño que está en tercer grado de primaria y ha sacado cursos para llevar en vacacional, pero ¿qué cosas está sacando? Temas de mis emociones, mis sentimientos, son temas tan pesados que han sido tan difíciles de responder porque todo es subjetivo y no hay una pregunta concisa de un tema real, científico, al cual los niños tengan que aprender, que se le ha hecho tan difícil llevar estos 2 años en pandemia, las clases en casa con estos temas tan, no sé, subjetivos, ¿no? Y esto cómo va arruinando la educación y implantando su ideología por parte del ministerio y dejando de lado lo que es más importante, ¿no? Hay que luchar con lo que es del lenguaje, que desde ahí van cambiándole con todas estas palabritas de la, los, en todos los cursos, en todos los temas, redundando en palabras, en el uso del recurso del lenguaje. Es terrible y yo sí he tenido oportunidad de hablar con la profesora, expresarle mi incomodidad, pero ellos, bueno, solamente tienen que acatar lo que les manda el ministerio, ¿no? Y bueno, dice, sí, es que hay familias en que no hay papás, entonces hay que incluirlos, ¿no? Para no ofenderlos. Cosas así. Lamentable en ese sentido, ¿no? Pero ya no es culpa tampoco de los maestros por ese lado. Y gracias por abrir este tipo de espacios. Los necesitamos a ustedes en el Congreso, así que ojalá que piensen en lanzarse por ahí, Juliana, Miklos, los necesitamos. Gracias. Gracias, Vanessa. La respuesta de Juliana y de Jorge de Lama. Bueno, Vanessa, cuando ellos realizan estos temas de lenguaje es porque tienen la idea de que el lenguaje crea, porque como todo es cultural, entonces ese lenguaje a través del cual se traspasan las categorías que oprimen supuestamente a la mujer desde hace miles y miles de años, ¿ok? Eh, Ahora, se entiende eso y eso constituye una violación al derecho a la identidad y a la libertad de conciencia del niño. Eh, si bien nadie se ha tomado el trabajo de presentar alguna acción legal o esto, yo te voy diciendo que eso viola la identidad del menor, porque el menor en esa etapa, como es una realidad inacabada, es un ser inacabado que requiere reafirmar su identidad, tú lo estás, digamos, complicando, lo estás estresando y por tanto no estás respetando Aló, ese desarrollo hola, ¿se me integral de la escucha? personalidad. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, se te Continúa, escucha. por favor, Jorge. Ya, bueno, entonces en ese sentido, el fin de la educación nacional, el fin de la educación nacional, según lo que establece la Constitución, es el desarrollo integral de la personalidad. Pero ese desarrollo integral de la personalidad es un proceso en el cual no se puede interrumpir. Y por otro lado, hay que entender que el interés superior del menor te dice algo. ¿Y qué es lo que te dice, entre otras cosas? Te dice que ante la posibilidad de un daño que se genere es mejor evitarlo, porque estás hablando de un menor, porque el bien es tan importante, el bien jurídico es tan importante que debemos hacernos a un lado antes de complicar las cosas. Eso se aplica en materia ambiental, pero para este tipo de personas es más importante los temas ambientales que los temas realmente humanos, ¿no? Que no estoy diciendo que no deba hacerlo, pero a lo que voy es que este criterio que se llama el criterio precautorio debería aplicarse o se debe aplicar en atención al interés superior del niño. Cuando tú no tienes siquiera la posibilidad o la duda de que algo le pueda causar daño al menor, tienes que evitarlo, no hacerlo. Entonces lo que tú me estás contando es que en realidad los están conflictuando, estresando y alterando su proceso natural de reafirmación de su identidad. Entonces, ahí podría haber alguna acción legal o podría crearse alguna norma, no lo sé yo, pero a lo que voy es que tengas claro eso para que también cuando hagas un reclamo o te quejes o presentes tu queja, tomes en cuenta eso que está en la Constitución. Lean el artículo 13, 14 y van a ver todo eso. Juliana, ¿tienes algo que agregar?
No, de acuerdo con todo. Bien, Leo, ahora sí, por favor, habla, sí te escuchamos, solo que está en plena intervención, Jorge. Bien, bueno, disculpen quizás por la fea calidad, soy de Iquitos y entenderán, el internet acá es un poco precario. Sin embargo, quería comentar en todo caso de que yo fui trabajador de Plan Internacional por todo un año. Eh, Entré sin saber exactamente qué era Plan. Y yo lo único que puedo rescatar de todo ello es de que Plan en realidad responde simplemente a una necesidad básica de la ONU, número uno, porque todos sus trabajadores tienen que ser muy bien informados, muy bien adoctrinados por 15 días en políticas, en cursos, en brindarse certificados a través de la ONU. Y respondiendo también un poco a lo que mencionaban un poco sobre los especialistas que dice van a implementar toda esa revolución y buscar la igualdad, etcétera. En realidad, sus especialistas en género, porque es el título que usan, una de ellas es Sweetie Sobrino, que justamente nos dio una charla, un taller sobre género a los trabajadores. Pero sí, ciertamente no tienen argumentos sólidos, Dios. se les cae a pedazos los argumentos y realmente es fácil rebatir, pero como eres tú solo, porque a mí me pasó en realidad esto, sí genera conflicto en el sentido de que van a mantener siempre el mismo discurso, pero en realidad sus argumentos son muy falaces, son muy básicamente sobre las emociones del sexo. No te quiero perder, Leo, estás diciendo algo bien interesante y justo se te va la señal. Perdón, eh, decía, ¿no? Lo hemos perdido, señores, pero ¿ves? ¿Ven lo que justamente les estaba diciendo? O sea, ¿dónde está la injerencia de los organismos internacionales? Está ahí. ¿Cómo una persona como Sweetie Sobrino, que acaba de mencionar acá el señor Leo, puede dar una charla sobre género diciéndose especialista? O sea, qué tan desastroso está nuestro sistema como para que ella sea especialista en algo? Y de eso sale de nuestros impuestos. O sea, eso es lo que a mí más me da cólera en realidad, porque al final los que están pagando esto somos nosotros. O sea, esa plata no viene del aire, ni tampoco viene necesariamente de afuera. Viene de los impuestos de todos los peruanos, porque le están pagando a estas ONGs. En realidad, prácticamente el Estado coadyuva o ayuda a que las ONG reciban plata, porque si tú te das cuenta de la dinámica, ellas ofrecen su trabajo gratis, pero solamente por haber obtenido ya el contrato con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Justicia, ya tienen un logro por el cual pedir dinero a sus financistas en el exterior. Así que, Es la puerta giratoria, Jorge. Yo tengo pruebas de, por ejemplo, funcionarios de Plan International que luego han licitado con el Estado para precisamente hacer asesorías de los mismos temas de los cuales firmaron convenio Plan International para implementar. ¿Te das cuenta? Y también hay una ONG que el otro día puse que trabaja en conjunto algunos proyectos con Plan, por ejemplo, con Plan International, que es Asociación Calpa, que también tiene funcionarios que finalmente terminan trabajando para el gobierno, para el Estado, mejor Claro. dicho. Entonces Como tú bien has dices, dicho, es una puerta giratoria, tal cual. Y se van reciclando entre ellos. Es una locura. y claro, yo creo que ahí, perdón, debería inclusive el Congreso hacer algún tipo de comisión investigadora, porque yo estoy segura, yo no soy experta, pero estoy segura que debe haber hasta algunos, no sé si delitos, pero faltas administrativas varias, ¿no? Entonces, pero por eso es que no quieren que se les toque, de verdad. A mí me han dicho que nos metamos con las ONGs porque es como que te metas con la gallina de los huevos de oro. Pero bueno, tenemos que los padres de familia levantar la voz y decir, ok, tú haz tu negocio, pero no con mis hijos. Ni con mi ¿No? plata. O sea, Claro. por favor.
Ni con Bueno, mis está hijos, bien. ni con mi plata, por el amor de Dios, ¿no? Ahí continúa Hola. Leo, parece que ya recuperó la conexión. No, sí, disculpen. Y quería también acotar dos cosas importantes. Hay un proyecto grande de plan internacional aquí en la región que está teniendo mucho auge. ¿Por qué? Porque se llama Campeones y Campeonas del Cambio, pero es algo interesante entre los sexos, lo hacen de su módulo de trabajo, porque ellos tienen dos maneras de trabajar, uno con adolescentes, varones, y otro con adolescentes, mujeres. El primer título del módulo de las mujeres es Soy mujer y me valoro. El de los varones es Soy un ser de privilegios, es decir, de que ellos mismos fomentan la división porque solamente van a enraizar al hombre, al varón, a ese adolescente, reconocerse como un ser opresor, como que tiene privilegio por ser varón. Sin embargo, a la mujer, me valoro, tengo autoestima, soy empoderada, etc., etc. Soy un ser de luz. Exacto, exacto. Y mi discusión justamente con Suri Sobrino fue por ello, porque le dije, ¿cómo es posible que hablemos en pleno siglo XXI reconociendo a la mujer solamente como un ser de valor y al varón adolescente decirle soy un ser de privilegio? Para empezar, le estás diciendo al varón que por ser hombre, él está mal y debe cambiar esa psique. ¿Por qué tampoco le decimos o empoderamos al varón para evitar ese temas de divisionismo, reconociéndolo como alguien que se valora y alguien que se quiere y por ende quiere a los demás? Entonces, desde la misma parte modular que tiene el plan de Internacional de Trabajar es el divisionismo, porque inclusive los que están detrás de brindar estas charlas y estos módulos ni siquiera son psicólogos. Yo pregunté, ¿existen psicólogos detrás para que, por ejemplo, cuando hay un caso que el alumno, el adolescente quiera opinar o se sienta mal emocionalmente, ¿quién respalda eso? Porque eran antropólogos, sociólogos, especialistas en género, como su sobrino, porque así era el título y no me voy a cansar Oh, de decirlo, pero no hay psicólogos detrás. Yo era un psicólogo no haciendo labor de psicólogo en plan. Era un logístico más que va a dar material de trabajo, que va a dar algunas mesas y un repleto salón de mercadería, porque ellos para publicidad son número uno. Entonces, no hay un background en realidad de especialistas como psicólogos, por ejemplo, que puedan respaldar siquiera la parte emocional del adolescente. Y es un proyecto grant. ¿Qué quiere decir este proyecto grant? Que es un proyecto que ha ganado concurso a nivel internacional con más de 11 millones de soles para su inversión y su ejecución aquí solamente en la región. Y ni a un psicólogo han contratado para que haga siquiera un respaldo emocional frente a ese alumno, ese adolescente que se siente mal emocionalmente, que quizás alguien intentó abusar de ella, etc. Entonces, ciertamente, modularmente, solamente adoctrinamiento, y yo pienso mal dirigido porque en verdad eso no se cae a pedazos. ¿Por qué? Porque una beneficiaria de este proyecto sí se quejó de esto, se quejó de ese divisionismo que formula y sus materias de trabajo de verdad son un caos, ¿no? Entonces, eso es plan internacional acá en la región, están en todos lugares, pero como decía Juliana, están más en los lugares más alejados para brindar logística a las personas y se crea ese vínculo afectivo que yo te doy y tú recibes y detrás de ello va todo el discurso ideológico del plan. Muchas gracias, Leo. De hecho, tu testimonio me parece bastante importante y le voy a dar especial seguimiento. Ya te estoy ¿Aló? ¿Se me siguiendo. escuchó? Ya te estoy siguiendo en Twitter y de hecho sí me interesa saber un poco más de lo que está pasando en esa región y vamos, estoy segura de que no es lo único y no es el único testimonio que hay. Aprovecho la oportunidad ya que estamos entre participantes para mandar un saludo a las más de 160 personas que nos están escuchando y que nos han venido escuchando desde el inicio de este espacio. Un especial saludo a Miklos. Un especial saludo a Jackie, a Nina, a Carlos Polo, a Guido, a Lana Coronado, a Patriarcadio, a Angie y a todos los que están aquí. Ahí está también Paul Negra, que lo voy a invitar pronto a un espacio para hablar de educación también, que es un capo. Pero sí, o sea, mira el testimonio, Jorge, mira el testimonio, Juliana, o sea, y eso es solamente en Iquitos. O sea, eso es solamente en Iquitos. Hazte una idea de más o menos cómo debe estar la cosa para que haya un testimonio más fuerte. Es un abuso. Lejos, estamos en Iquitos. Lo que él ha contado es un abuso psicológico contra los jóvenes. Es un abuso, es un delito. Y la verdad,
Qué bueno que lo sabemos para darle el seguimiento debido y después ver qué acciones se puedan corresponder. Y qué La bueno que verdad, quedó grabado, por cierto. Y sí, otra cosa también, que hay también pruebas, están publicadas, ¿no? De cómo otras ONGs han estado haciendo planes pilotos en zonas como Iquitos, Cajamarca, Ayacucho, para implementar la ESI, pagándole a los docentes un sueldo extra por implementar la ESI. Qué descarados pueden Sí, ser. es que Ya. tienen un montón de No se plata, pues. pase. Escúchame, si tienes millones de dólares y tienes que gastártelos para sacar de adelante tu agenda, o sea, ¿qué debe ser duplicarle un sueldo a un profesor si recibes 35 millones de dólares en un año o más? Claro. O sea, de verdad es bien, el tema es bien complejo y yo también felicito a Leo por su valentía, ¿no? Porque ya él ha trabajado ahí como nos ha contado y da nombres y cosas y está bueno porque eso es contribuir y de primera mano a ver que lo desmientan a él que ha estado ahí. A mí me pueden desmentir porque yo no estaba ahí, pero a él. Claro, por supuesto que sí. Vamos a darle ahora el micro a Plus Ultra, después a Jenny y finalmente a Raquel, que también lo está pidiendo. Plus Ultra, por favor, identifícate con un nombre real y después cántanos, no Sí, mentira, sí, dinos mi tu nombre pregunta. no, Plus, Ultra, mi nombre es Jimmy. Mi pregunta es hacia Jorge. El Perú es un país pequeño. Sus élites son, sinceramente, bastante alienadas. Muchas de ellas aspiran a ser gringos, básicamente. ¿Cómo puede un país pequeño como el Perú hacer frente a de financiamiento por parte de los Estados Unidos, no solamente los Estados Unidos directamente a través de USA y todos sus programas estatales, sino también a través de las proyectos filantrópicos, como por ejemplo se menciona usualmente el Open Society, por ejemplo, de Soros, pero la Ford Foundation tiene haciendo cosas progres alrededor del mundo por décadas. Y así, por ejemplo, y no solamente sino tienen lo que en Estados Unidos llaman World Capital, o sea, grandes empresas multinacionales que financian estos proyectos progres. Por ejemplo, ya solamente hace un año, 2 años, por ejemplo, BlackRock, que es la más grande compañía de asset management en el mundo, o sea, no una de las grandes, tiene más o menos 10 millones de millones, o sea, 10 billones de dólares en assets bajo manejo, que ha prometido utilizar los principios, ¿no?, de diversity, equity, inclusion, DEI, en su contratación con invierno también. Estos puntos que, por ejemplo, un país como Francia, que si bien no es Estados Unidos, ciertamente, pero toma es un país de mediana importancia, el mismo presidente Macron se ha quejado de la influencia nefasta de la academia estadounidense en el buen vivir francés, por la importación de los conceptos de la raza estadounidense y también del lenguaje woke, ¿no? En perjuicio del buen uso del francés. Y un poquito más, yo he escuchado, creo que a Juliana decir que mucha de esta gente es mercenaria, que está ahí por el dinero. Y seguramente debe haber varios así. Pero yo creo que la gran mayoría son verdaderos creyentes. Se ven a sí mismos como misioneros, que como especie de católicos misioneros de la propaganda FI del imperio francés, que iban a traer la luz de Cristo en las colonias francesas. Ellos se ven como misioneros de la visión de vida progresista que financia a los Estados Unidos, todos sectores, y traten la luz nosotros reaccionarios, en fin. Y esto también, por ejemplo, acá nos quejamos en Perú por ejemplo, de la PUC. Cuando Hungría y efectivamente hizo Hungría, bajo Orbán, expulsar a la CEU, que es básicamente una facultad de humanidades como de la PUC, pero si esa facultad de humanidades de verdad tuviera prestigio internacional. Porque sí, la CEU de Soros sí tenía prestigio internacional. Cuando la expulsó, ¿por qué la expulsó? Porque impulsaba precisamente todos estos proyectos progres dentro de Hungría, se le vino abajo todo el mundo. Bueno, obviamente Hungría bajo Orbán resistió, pero dudo mucho que un presidente peruano que trate de hacer un mínimo de verdad, de enfrentarse a toda la progre, resistiría honestamente. Por eso era mi pregunta.
Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Hay que tener en cuenta una cosa, lo que acaba de decir, de que, de que justamente ahora hay mucha inversión internacional y que están adoctrinados. Eso tenlo por seguro, ¿ah? O sea, esto se ha vuelto una nueva religión. Y es más, hay personas que lo dicen abiertamente. Esto es una nueva religión, más allá de cualquier canción de Bad Bunny, ¿no? O sea, y es fuerte porque efectivamente lo que acabas de decir, yo lo he visto. O sea, hay gente que está plenamente convencida de que esto es así, y como bien ha dicho Juliana, es porque han tenido 70 años para hacer lo que le da la gana con la mente de la gente. Si vienen adoctrinando hace 70 años, ¿cómo no van a tener adeptos? ¿Cómo no van a tener, digamos, misioneros, evangelizadores que promueven esta ideología como si fuera la verdad cierta, ¿no? O sea, como si fuera la verdad comprobable, hechos, como si fuera, digamos, la única palabra. Eso es lo que quieren hacer. Y es, como dice Julián, es algo constructivista. O sea, no es del aire. Y si tiene que haber oposición, va a venir por acá, por nuestro lado. O sea, los padres de familia, y por el amor de Jesucristo, se me compran el pleito, ¿ah? Porque cuando llueve se mojan todos. Y en verdad, como dice Juliana, empiecen a disentir, porque cuando se den cuenta, va a ser muy tarde. Y no dijeron nada porque, ay, qué flojera, estarme peleando con todo el... Peléate ahorita. Mi abuela decía, mejor un momento rojo que 1000 amarillos. Este es el momento de mecharte con la paja. Este es el momento de pelearte con los profesores, de hacer que se valga el derecho de que los padres, por favor, tengamos una opinión y podamos dar, podamos consentir lo que se le enseña a nuestros hijos en materia moral. No puede ser que nos sigan imponiendo esta narrativa. Ya, ha demasiado tiempo. Ya, este es el momento de que se compren el pleito. Jorge de Lama. Sí, yo concuerdo con eso y te digo que no pierdas las esperanzas, porque en realidad, ahorita que estamos viendo ¿este proyecto de ley acaso tiene detrás millones? No, tiene buena voluntad, tiene un buen propósito, una decisión valiente y un montón de padres que la apoyan. Pero no tiene ni un solo millón, no llega ni a los $10.000, no tiene plata de por medio. Simplemente tiene esa buena voluntad y esas ganas de luchar por lo que es justo y lo que es verdadero. Entonces, no miremos tampoco el cuco por sus millones, ¿entiendes? Porque si es así, ningún tipo de batalla en la historia de la humanidad se hubiera ganado, porque ningún tipo de batalla que cambió el rumbo de la humanidad tenía todo para ganarla antes de haberse dado. Se dio y en ese momento, cuando chocaron las fuerzas, se vio quién se sostenía en función mejor parado, más creyendo en sus valores, más creyendo, más firme en sus principios. No nos desanimemos, no nos desanimemos por eso. O sea, los millones los pueden tener, pero si tú estás bien parado, tú tienes que discutir. Si tú estás bien parado, tú tienes que no dejarte avasallar y en todo lugar, como bien ha dicho Baña, porque esa es la técnica de los comunistas. Eso lo decía Pablo Iglesias de Podemos a la gente. Discutan hasta por el grifo del condominio. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes en todo lugar tienen que defender sus derechos, en todo lugar y en todo momento. Y todo lo demás se va a ir dando. Todo lo demás se va a ir dando. En este caso, apoyar este proyecto de ley no le cuesta a nadie más que un tuit, no le cuesta a nadie más que mostrarlo o defenderlo contra alguien que esté en contra y no dejar que los argumentos de la otra persona dominen la discusión. Mira, solamente te cuesta eso. No hay ni siquiera tienes que gastar ni 10 soles. Entonces, no se fijen en eso, crean más bien lo que es una frase de Edmund Burke, que el mal solo avanza porque los hombres buenos no hacen nada. Pero cuando un hombre bueno se para, otros lo siguen. Y cuando se genera una masa, bueno, los principios van a vencer siempre las injusticias. Ahora, otra cosa bien importante que creo que sí debemos resaltar. Te silenciaste, Vania. El partido que ha dicho abiertamente que quiere ejecutar la Agenda 2030. 2.2%. Quien ha ganado ha sido Perú Libre,
porque puede ser muy de izquierda y todo lo que ustedes quieran, pero es un partido conservador en lo social. Bueno, no conservador, pero por lo menos sí medularmente, ¿no? Socialmente, respeta la autonomía de los padres y quieran o no, es una mayoría cristiana, no necesariamente católica, pero sí cristiana. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que parece mucha gente, porque para eso sirven estos rojos, para eso sirven los caviares, o sea, para hacer bulla, para eso tienen plata, en eso invierten su plata. O sea, entiendan eso, ¿no? ¿Por qué? Yo digo esto porque de verdad, no son tantos. Lo que pasa es que hacen mucha bulla, pero no son tantos. No son tantos como parece, solo que es avasallador y como en Lima estamos acostumbrados a ver solo y Lima es el Perú, entonces ya, pues es un gran problema. Pero si tú te vas de verdad allá, al fondo del Perú, te vas a dar cuenta que no es así, que no están Mira lo que ha todos. pasado mira lo que ha pasado con el guaco no le gusta a la No, gente, pues, no le gusta que atenten contra o sea, yo no estoy de acuerdo ni con la violencia ni nada, simplemente es una demostración de que si los padres de familia se dieran cuenta de lo que le están dando a sus hijos en el interior del país, sobre todo, no, lo que tú dices, o sea, no han votado por gobernantes con esa no, agenda. pues. Entonces, es claro que lo que tiene esta minoría es poder político y poder económico que respalda lo político, te das cuenta, porque también mueven su influencia. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, no porque tengan plata tienen que hacer lo que les da la gana, porque finalmente si los padres nos organizamos y levantamos la voz y comenzamos a articularnos como venimos haciendo cada año con más fuerza, sus millones no van a servir de nada, porque la mayoría de peruanos, repito, no estamos a favor de esa agenda y tiene que respetarse nuestra cultura, nuestras creencias y lo que la mayoría de peruanos queremos. Tal cual. Jenny, tienes uso de la palabra por 1 minuto, por favor. Hola, Vania, muchas gracias, buenas noches. Un gusto, Juliana, Jorge. Interesante lo que he venido escuchando desde que inició este space. Yo quería comentarles y hacer un poco de interrogante con respecto al tema, ¿no? Calidad educativa. Yo soy madre, base 4, tengo 2 niños, una de 14, uno de 7. Y he visto, he palpado, porque antes mi hija estudiaba en colegio particular, católico, y migró en secundaria a una gran unidad escolar, que solamente lo tiene de nombre, el Alfonso Ugarte de San Isidro. Y para nosotros ha sido un choque tremendo, porque de gran unidad escolar no tiene de nada más que el edificio y el nombre, pero la calidad de la enseñanza era para llorar. Y ahí además digamos que de la currícula escolar, de que de por sí es un desastre, y esto se ha venido acentuando desde que cambió Ollanta Humala precisamente la currícula escolar, ha venido de mal en peor, con cursos, como lo comentó Vanessa al principio, que ya no dan importancia ¿cómo se llama?, a la teoría, lo que nosotros estábamos acostumbrados a recibir en los colegios, sino son temas más subjetivos, ¿no? En temas que incluso los chicos aún no están preparados para poder discernir, poder profundizar, etc. Ahora, el problema aquí, que lo que yo quiero comentar, muy aparte además de todo este tema de la ideología que quieren meter, es precisamente la calidad de los profesores. Particularmente yo me he peleado con los subdirectores en ese entonces porque teníamos el curso de matemática y de ciencias sociales que no tenía profesores, y si es que había profesores, estos, como ya estaban en la edad de jubilación, iban, marcaban, se sentaban y dejaban al libre albedrío a los chicos. Entonces, ahí también tenemos un problema por atacar, que es precisamente a estos profesores nombrados que se avalan precisamente porque forman parte de un sindicato y porque precisamente tienen el aval de la UGEL y del Ministerio de Educación por el hecho de estar nombrados. Es muy difícil que los remuevan. Entonces los directores también, si quieren hacer cambios, están de manos atadas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente para hacer un cambio de profesor pueden pasar 3, 4, 5, 6 meses hasta todo el año, incluso un profesor salió de licencia
y en el área de sociales, y estuvo el aula del año de mi hija, que era primer año de secundaria, estuvo 6 meses sin profesor y ningún profesor podía suplirlo. Entonces, además de este tema de la ideología de género, es también imperante reorganizar, reorganizar precisamente esta forma de cómo se gestiona los recursos humanos en los colegios. En un colegio particular, si un profesor no funciona, chao, se le rescinde el contrato y se contrata a uno que sea más competente. Pero acá en los colegios nacionales no. Y a pesar de que los padres hacemos todo lo posible precisamente por exigir una educación de calidad, nos vemos con esta pared de por medio. Muchas gracias y perdonen si me extendí un poquito. No te preocupes, Jenny. De hecho, muchas gracias a ti por tu intervención, porque lo que dices también obviamente es transversal a muchas familias que han tenido que también migrar del privado al nacional y obviamente se ven absolutamente sometidos a esta currícula totalitaria. Juliana, ¿tienes algo que comentar respecto a lo que acaba de decir Jenny? Un poco complementar, porque claro, ella creo que la descripción que ha hecho de primera por experiencia vale más que 1000 palabras, digamos. Es que es parte del problema que estamos describiendo y de lo que trata de abordar en un aspecto de este proyecto de ley, que el Minedu tiene muchas falencias. Entonces la comunidad educativa tiene que involucrarse, y parte de la comunidad educativa son los padres de familia, y cada uno en su plantel, colegio, donde le toque estar, tiene que velar por eso. Es paradójico porque, por ejemplo, hablando en este tema de la ESI, ¿no? Hablan de la maravilla de la ESI, de la importancia de la ESI. La pregunta es, ¿quién va a impartir la ESI? Los docentes están capacitados para impartir la ESI. Ellos sí son especialistas, son técnicos, moralmente están calificados. O sea, hay tantos huecos, ¿no? Tantos vacíos, que encima quieren dejar la educación más importante de cualquier ser humano, que es la educación moral, porque finalmente la técnica en su mayor parte termina volviéndose obsoleta, ¿no? Va cambiando con los años. La quieren dejar en manos de gente que ni siquiera puede estar preparada, o que no quiere o no le interesa estar preparada, porque un tutor no tiene por qué obligársele a hablar de masturbación a un adolescente si él no quiere. ¿Me explico? Totalmente. Entonces también están yendo en contra de los docentes y es un problema tan complejo que a mí me sorprende nuevamente que haya gente que se queje que los padres quieran ayudar. O que quieran siquiera intervenir, ¿no? O sea, es una locura, Mira, ¿no? opinar, exacto. O sea, tú dices, oye, ¿de verdad no puedo opinar? Y más aún No, cuando estás hablando de mis hijos. Mira, y esto es una tendencia mundial, ¿eh? Porque alrededor del mundo hay padres que ya están diciendo, ¿sabes qué? Al cacho todo y homeschool. O sea, desde y no casa... solamente eso, hay casos documentados de padres que se han opuesto a que sus hijos reciban, o sea, lo que es la objeción de conciencia, ¿no? Claro, claro. Y les han quitado a los niños por decir que violan los derechos del niño a recibir una educación de calidad, y se los han quitado el Estado a sus hijos por haberse opuesto a recibir la educación sexual. Y profesores también. O sea, hay una profesora, yo nunca me voy a olvidar porque de verdad que me dio una pena terrible en Estados Unidos o en Canadá, no me acuerdo en cuál de los dos fue, que después de 50 años de enseñar, la tuvieron que sacar porque no quería hablar a favor del aborto, ¿no? No quería hablar a favor del aborto, dijo que el aborto no era un derecho humano y la votaron al día siguiente. Y así funciona acá también. Cada vez que alguien denuncia alguna irregularidad en el Minedu, en la sacrosantísima SUNEDU, que ya me tiene hinchado honestamente, o en cualquiera de estos organismos supuestamente autónomos, ¿no? Que su autonomía es más falsa que el nombre cerrón, pues obviamente ellos denuncian y al día siguiente les dan forata, porque así funciona. No te puedes meter ni con las ONG, ni con el Minedu, ni tampoco con los órganos autónomos que regulan. No, ninguno de ellos. No te puedes meter ahí porque si no, olvídate, sales trasquilado en una. Raquel, tienes la palabra por un minuto para hacer tu pregunta. Vamos cerrando. Dime, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Dime, Jorge. Sí, no, un ratito, disculpa Raquel.
me parece que lo que dice Juliana, y quiero aportar sobre eso un poco, es que te quiten a tu niño es la consecuencia que viene después de haberte demonizado como padre. Es decir, después de haberte Claro. dicho bruto, incapaz, animal, torpe, porque en realidad eso es lo que nos dicen. Y, y muchos jóvenes que apoyan lo que dice el Minedu, dice eso en Twitter, estos bestias, brutos, animales, y lo que te está diciendo es un incapaz. Después de tacharte como inepto y hacer generar a través tuyo que eres un inepto, ya el proceso para quitarte al niño o para avanzar con normas de ese tipo, ya es una consecuencia o que se cae de maduro, un escalón más que se cae, ¿no? Entonces, es por eso que hay que rebatir esta situación y hay que dejar claro lo que hemos dicho en un inicio, ¿no? La rectoría del Minedu está enmarcada dentro de los límites constitucionales y de los derechos humanos y por tanto a nosotros nos corresponde y los derechos humanos no nos corresponde porque a ti te parezcamos inteligentes o no te parezcamos inteligentes, sino nos corresponde por ser humanos, así de simple. Es algo que yo digo, ¿no? Los que nos quieren educar en los temas de derechos humanos no han recibido educación o en realidad responden a otra cosa. Ahora sí, Raquel, tienes la palabra. Por favor, rápida tu pregunta, porque a las 10 de la noche es la entrevista al señor ocupante de Palacio, que tenemos que ver en CNN. Así que rapidito, Raquel, y Sí. después Viri, con las mismas. Buenas noches. Bueno, generalmente me comunico con la doctora Juliana varias veces. Bueno, yo puedo comentar algo. También trabajé en plan internacional, pero hace casi 10 años. Y como ha comentado, si mal no recuerdo, doctor Jorge, ha ido evolucionando el tema de género. Antes, por ejemplo, cuando hablábamos se hablaba de equidad de género, era oportunidades para hombres y mujeres. Cuando yo trabajé en su tiempo, se hacía el Día de la Niña, se hacían talleres de emprendimiento, había talleres de desarrollo infantil temprano. ¿Qué es lo que sucedió? Yo recuerdo claramente cuando trabajé que estuve en una crisis económica muy fuerte, la ONG, que incluso tuvieron que trasladarse al local de la Marina, porque yo trabajaba en la San Miguel y había un local un local más caro. ¿Qué es lo que sucede? Que las ONGs tienden a solicitar financiamiento en base a lo que genera dinero, ¿no? Entonces he visto de que ahorita ellos están brindando servicios al Estado y ha cambiado totalmente su discurso. La ONG Plan Internacional Inicial incluso solamente se dedicaba al tema asistencial, conseguían padrinos del extranjero y daban donaciones a los niños, ropa, vestimenta, todo. Poco a poco han ido cambiando el discurso porque eso es lo que les genera dinero. Eso es lo que les da financiamiento y les da contratos. Ahora voy a hablar, bueno, yo soy socióloga, digamos que he estado en el otro lado prácticamente toda mi vida, pero ahora voy a hablar mi experiencia como madre, que también le comenté a la doctora Juliana. Yo tengo 2 niñas que tienen autismo, la mayor está en un colegio privado, católico, y ellas... Sí, estamos en talleres, tuvimos talleres de como padres, mi niña tiene recién 7 años, y un día no nos querían decir el taller, entonces a ningún padre, y todos, es un tema sorpresa, y cuando nos conectamos, bueno, por lo menos a mí me horrorizó, porque el tema que estaban tocando era sobre el tema de educación sexual. Hablaron, pusieron las presentaciones, ¿qué es la educación sexual? Hablaron de orientación sexual, hablaron del sexo, hablaron todo, y decía de que nosotros teníamos que enseñarle a nuestros niños sobre el tema que la masturbación era algo natural, todo. Yo evidentemente, porque soy cristiana, soy creyente, dije que a un niño pequeño, y más a un niño con discapacidad, no se le puede enseñar eso. O sea, hay formas que uno tiene que enseñar, y más aún yo no confiaría en que una persona extraña se ponga a enseñarle eso, ¿no? Entonces ahí en el colegio decían, sí, comprendemos que hay familias más conservadoras, pero el Ministerio de Educación pide eso, el Ministerio de Educación nos está exigiendo que enseñemos eso, además eso es importante para que los niños no sufran de abuso sexual, y eso que tiene que ver con el tema, como antes, por ejemplo, cuando éramos niños, habían campañas tipo, yo sé cuidar mi cuerpo, si se acuerdan. No me acuerdo de eso. Muy didácticas, campañas muy didácticas que enseñaban al niño. En cambio ahorita era algo textual, y yo dije, o sea, yo estoy horrorizada que quieran enseñar eso a niños, con mi niña que tiene autismo. Entonces, si a una niña con una especial le quieren enseñar eso, ¿qué pasaría en los demás colegios? Y estamos hablando del año pasado. Entonces, eso fue lo que, cuando yo hablé con una de las personas, me dijo que
lamentablemente el Ministerio de Educación les pone temas que tienen que hacer y los supervisan. Así que a veces yo he visto comentarios de algunos papás que dicen, ya, si tú estás, métete a un privado, matricúlate a un privado, y no es cierto, porque incluso los colegios privados los obligan a llevar algunos temas. Y ellos, y evidentemente me dijeron eso, no, sí, entendemos que hay papás conservadores. Y otra cosa que a mí me sorprendió fue que ningún padre, aparte de mí, se quejó. Nadie. ¿Por qué? Porque ahora el discurso hace ver que los que tenemos cierta posición conservadora somos retrógrados, ¿no? Y ponen todo lo que es cool, moderno, ¿no? Abierto de mente, lo ponen por ese lado. Entonces, eso es lo que a lo que a mí me preocupa. Primero, porque la mayoría de ONGs que en su momento trabajaron hace unos 10 años el tema de equidad de género, lo han transformado totalmente en la ideología de género porque es lo que da dinero, consultorías, da financiamiento. Segundo, el tema que están ridiculizando totalmente el papel de la familia. O sea, ponen a cualquier persona que va contrario a sus discursos como que fanático religioso, o sea, te ponen todos los calificativos posibles. Y tercero, que muchos padres tienden a pensar que el colegio es una guardería y ya no le toman tanta importancia, pero lamentablemente las repercusiones se van a ver después. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de informar. Yo por lo menos no pierdo el tiempo y siempre estoy informando cualquier cosa. He visto que había hecho que varios amigas mías abran los ojos porque no se percataban de lo que estaba sucediendo, y pienso que eso es lo que tenemos que hacer, replicar lo que está sucediendo, porque cada vez lo que buscan es que nosotros como padres tengamos menos autoridad, menos opinión, estemos ciegos, y hacer ver esto como lo moderno, lo cool, te lo ponen en los medios, ¿no? Eso es lo que va a hacer, porque eso es lo que da dinero actualmente. Eso es todo, ¿no? Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Raquel. Virgi, tienes un minuto. Gracias, Vania. Muy buenas noches a todos. A Jorge y Eliana, un gusto. Mi pregunta es, ¿cómo sería, al implementarse esta nueva ley que está justamente viendo el congresista Eras Medina, la participación de los padres? ¿Cómo se escogería? Y segundo, ¿cuál sería en realidad las acciones a tomar inmediatas, ¿no? Ya sea una organización que justamente Juliana había comentado que se viene por años dando, digamos, juntando padres, familia, y digamos, en los colegios, ¿no? A través de la PAFA, a través también digamos, del grupo de padres, ¿no? En mi caso, yo soy presidenta del año de una de mis menores hijas, entonces por ahí ya tenemos un grupo organizado. Gracias. Gracias a ti, Virgi. Juliana. Gracias, Vivi. La idea de este proyecto de ley es que se pone, no tengo acá a la mano exactamente el orden de cómo debe organizarse, pero a través de un mecanismo se deben inscribir una serie de asociaciones. Tienen que definir el número de asociaciones que pueden inscribirse en el Minedu para poder revisar los textos, ¿no? Y el Minedu tiene que avisar por correo o por algún mecanismo que no tengo muy claro a estas organizaciones que los textos están listos, y les da un periodo de tiempo que no es muy largo, creo que son 10 o 15 días para que los padres o estas asociaciones revisen los textos y manden sus comentarios o lo que les parezca, ¿no? Lo que han encontrado, si es que han encontrado algo. Y luego el Minedu debe recoger estos comentarios, y si es que hay alguno que vaya en contra de algún derecho constitucional o tal, debería considerarlo, ¿no? Finalmente el Minedu va a tener la última palabra. Por eso es que es un mito cuando dicen de que se le está quitando la rectoría al Minedu. Lo que se está haciendo es abrir una ventana para la participación de los padres que hoy no existe. Si yo hoy quisiera ir con mi asociación a revisar algún texto, no sé, de historia del Perú, no puedo, nadie me va a decir ni en qué imprenta está, ni cuál es el texto, solamente me voy a enterar el día que mis hijos reciban el texto en la mano, ¿no? En el colegio. Sobre la organización de las asociaciones, apunto lo que tú dices, porque de hecho estamos tratando de organizar entre varias asociaciones, un frente de varias asociaciones a nivel nacional de padres de familia, ¿no? Para poder articular, para poder
que cada uno dentro, como les decía, dentro de su plantel pueda, o dentro de su región, distrito, comunidad, barrio, pueda ejercer su derecho a participar en la educación de sus hijos, ¿no? Ahorita, como les digo, no es que yo conozca que hay algo articulado o que, mira, sí, inscríbete en este sitio, ¿no? Pero les pido que estén atentos porque creo que, no sé quién mencionó, que esto es como un punto de quiebre, ¿no? Que esto es como una especie de momento que puede ser crucial donde se pueda cambiar un poco las fichas del tablero y podamos tener mayor participación. Entonces hay que estar atentos para ver qué hacer. De hecho, Jorge, ¿algo que agregar? Sí, claro, mira, en primer lugar, el proyecto de repente ni siquiera le quita la rectoría. Yo soy de la idea de que los derechos humanos son individuales y no se tienen por qué tramitar a través de un grupo, pero eso demuestra también que el proyecto ha sido serio y que entiende la realidad nacional y que por ende le están acusando al proyecto de hacer cosas que realmente no hace. No le quita la rectoría. Yo considero sí que los derechos humanos de los padres no tienen por qué estar limitados ni sometidos a la PAFA. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es como exigir que tu derecho a la propiedad, solamente puedas ejercerlo cuando haya 20 que le hayan robado también lo mismo. ¿Me entiendes? Una cosa así. Pero igual eso demuestra que el proyecto es realmente prudente, ¿no? Es un proyecto bien hecho y que lo que busca es esa participación. ¿Por qué? Porque ya la vez pasada, el Minedu, cuando se le advirtió lo que pasaba, le dio la espalda a los padres de familia y después tuvo todo un escándalo de los link porno. Entonces, de nuevo, como bien dice Juliana, tiene que hacerse eso antes porque está en juego la indemnidad sexual y el desarrollo integral de los menores. No puede hacerse ex post, sino ex ante. El bien jurídico tutelado amerita que exista un procedimiento anterior a la creación de los textos. Nada más. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado y a las más de 140 personas que se han quedado hasta el momento. Creo que hemos tenido testimonios también muy importantes, como el de Iquitos, como el de Raquel. Este es un momento en el que de verdad tenemos la oportunidad de hacer la diferencia. Este es el momento rojo, para que no hayan 1000 amarillos, de verdad. Así que cómprense el pleito, organícense, trabajen y funcionen, hagamos algo, porque si no lo hacemos ahora, quizás más adelante podría ser muy tarde. Últimas palabras, Juliana Caxe, y últimas palabras, Jorge Lama. Vania, me están preguntando los que han llegado tarde o dónde más se va a poder escuchar este space luego. Ah, sí, claro, lo voy a subir a mis redes sociales personales, Vania Tais, en todas partes, así como se escribe, así como lo ven ahora. También obviamente pueden seguir a Juliana y a Jorge. Desde Proyecto Libertad también se va a rebotar, pero lo voy a subir principalmente a mis redes sociales, a Facebook y a mi canal de YouTube. Bueno, nada, agradecerte, Vania, de verdad, por este espacio. Cualquier cosa, todo así como Raquel dice que conversa conmigo, ¿no? Ya chateamos, con un montón a Leo también lo conocí, un montón de personas que tratamos de intercambiar ideas, sin temor, pues, busquen información, nosotros estamos abiertos a darla. Y básicamente lo que compartimos en redes es parte de las investigaciones que hacemos en la asociación. En mi caso concreto, yo dirijo la Asociación Origen, Vanguardia y Cambio Cultural, que somos un equipo de personas que estamos constantemente, 24/7, trabajando, tenemos oficinas, hacemos investigación, estamos en esta lucha, como les digo, totalmente entregados como nuestra primera labor. Entonces, nada, eso es lo que les quería contar, que la idea es seguir avanzando y cuentan con nosotros para cualquier duda o cualquier cosa que nos quieran comentar. Jorge Lama, palabras finales. Bueno, de mi parte, agradecerte, Vania, por la invitación, agradecerle a Juliana por compartir el espacio, agradecerle a todos los que han estado presentes. En realidad, ha sido un honor hablar para ustedes. Y bueno, nada, solamente decirles que estoy a su servicio para cualquier duda, consulta. Yo soy portavoz del colectivo Con mis hijos no te metas y también soy director, fui director de la Red Nacional de Abogados para la Defensa de la Familia. En ese sentido, cualquier cosa que ustedes necesiten o requieran, en tanto yo los pueda ayudar, estoy a su servicio. Nada, gracias, que tengan buenas noches y bendiciones. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao.